Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy exploraremos un momento tranquilo pero poderoso. Cómo Tuna, una vez sacudida por el miedo, está reconstruyendo lentamente su vida como madre soltera. Una comida caliente y una respiración constante a la vez. En una humilde casa de bambú junto al huerto de pomelos, encuentra fuerza en las pequeñas rutinas, en la risa inocente de Henry y en la tranquila presencia de Alex, alguien que no la rescata pero elige estar a su lado. Esta historia no se trata de una curación perfecta, se trata de una curación real, lenta, honesta y ganada. Si te parece interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La primera lágrima cayó sobre el papel antes de que Tuna se diera cuenta de que estaba llorando. En el delgado círculo de luz de la lámpara, la casa de bambú se sentía más pequeña de lo habitual. Lo suficientemente pequeña como para que cada respiración, cada pequeño sonido, cada recuerdo, pudiera chocar contra sus costillas. Henry estaba dormido en la colchoneta, acurrucado como un cálido signo de interrogación. Sus mejillas aún estaban sonrojadas por la cena afuera. El huerto se había convertido en una suave canción de insectos del océano negro que subía y bajaba como un latido lento. Tuna miró la nota doblada en su mano. No una carta de amor, no un discurso, solo unas pocas líneas simples. Tan simple que duele. Come bien, duerme bien. Si te sientes pesada, llámame, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Su garganta se apretó una risa silenciosa. Se escapó mitad incredulidad, mitad rendición, porque recordó la vieja versión de sí misma cuando comer bien se sentía como una tarea imposible, cuando el sueño llegaba en pedazos rotos entre pesadillas, cuando llámame habría sonado como una trampa, como dependencia, como otra puerta que podría cerrarse de golpe. Ahora sonaba como algo más, una mano extendida firme, sin demanda adjunta. Tuna presionó la nota contra su pecho por un segundo, como si las palabras pudieran calentarla de adentro hacia afuera. Parpadeó fuerte, pero las lágrimas aún salieron limpias, silenciosas, casi suaves. Se las secó rápidamente, no queriendo despertar a Henry, no queriendo perturbar la frágil paz por la que había luchado con sus propias manos desnudas. La tarde había comenzado tan diferente. La luz del sol había caído sobre las hojas de pomelo como oro derretido, y la casa de bambú había olido a vapor de arroz y madera secada al sol. No era grande, no estaba pulida, pero era suya, cada esquina aprendiendo lentamente cómo era la seguridad. Tuna se había parado en la mesa cortando cebollas verdes, manos, movimientos firmes practicados. Hubo un tiempo cuando incluso una motocicleta desacelerando afuera podía congelarla en su lugar. El miedo solía vivir en sus hombros, solía sentarse detrás de sus ojos, susurrando que la calma era temporal. Pero hoy se movía con una fuerza silenciosa que no necesitaba demostrar su valía. Henry había balbuceado en el tapete, los ojos siguiéndola como si fuera el universo entero. Él rió. Chasqueó los labios y luego tomó una cuchara de madera como si fuera un tesoro. Tuna se agachó a su lado, le besó la frente y movió la cuchara fuera de su alcance con una suave sonrisa. «Todavía no, mi pequeño tigre», susurró ella. No estaba esperando la forma en que solía contar los minutos, imaginando desastres. Simplemente era consciente porque su vida había cambiado, porque alguien se había convertido en una constante sin siquiera anunciarlo. Un golpe suave, vino, no urgente, no fuerte, solo familiar. Su corazón se alegró antes de que llegara a la puerta cuando la abrió. Alex estaba allí con una pequeña bolsa en una mano, el tipo de calma en su rostro que hacía que el aire se sintiera más seguro, mangas de camisa, simples, cabello enrollado ligeramente desordenado por el viento, como si hubiera venido directamente del huerto, sin detenerse para convertirse en un invitado.
Sus ojos fueron primero a Henry y luego de nuevo a ella. «¡Hey, él!», dijo en voz baja y cálida. «¿Cómo están mis dos personas favoritas?». Henry respondió como si hubiera estado esperando ese sonido exacto. Un chillido, dos manitas arriba, un rebote que hizo que todo su cuerpo se tambaleara de alegría. Alex se agachó con los brazos abiertos y Henry se inclinó hacia adelante. Sin dudarlo, Alex lo levantó con cuidado, sosteniendo su pequeña espalda como si fuera la cosa más natural del mundo. «¡Wow!», Alex murmuró acariciando la mejilla de Henry. «Te volviste más pesado otra vez». Henry rió y agarró el cuello de Alex con un agarre obstinado de pura confianza sin duda. «Tú». Na vio su pecho apretarse, no con miedo sino con algo más suave gratitud. Que no sabía cómo quedarse quieta. Alex se enderezó y asintió hacia la mesa. «Traje algunas cosas», abrió la bolsa. Fruta, tofu fresco, galletas de bebé y un pequeño sombrero con orejas suaves cosidas en la parte superior. Los labios de Tuna se separaron. «No tenías que hacerlo, quería». Alex interrumpió suavemente como si fuera la verdad más simple del mundo. Entonces su mirada se agudizó ligeramente. «No con dureza comiste hoy». Tuna miró hacia otro lado atrapado y trató de sonreír para salir de eso. «Lo hice un poco». Alex la miró sin culpa en ella. «Solo preocupación, comeremos bien juntos». Y luego entró en la casa de bambú como si perteneciera a los rincones tranquilos de su vida. No como un salvador, no como un visitante realizando bondad, solo presente. Se lavó las manos, bajó a Henry suavemente y se movió hacia el fregadero. «Lavaré las verduras», dijo. «Ya lo estoy haciendo». «Tú», Na exhaló una risa suave. «Vienes aquí y actúas como si vivieras en mi cocina». Alex miró por encima de su hombro, ojos firmes. «Estoy de visita, eso es diferente». Entonces, después de un segundo, su voz bajó más suave. «Pero todavía estoy aquí». Algo sobre eso. Presionó cálido contra sus costillas. Se cocinaron juntos sin prisa. Alex enjuagó las verduras, cortó el tofu en cuadrados limpios. «Tú». Na removió un caldo simple del tipo que sabe ahogar, en lugar de esfuerzo. Henry se sentó cerca con un juguete de madera, seguro protestando de vez en cuando quería atención cada vez que Alex se inclinaba para tocar la nariz de Henry o hacer una cara ridícula, hasta que Henry estalló en carcajadas. De nuevo era normal, y eso era lo que lo hacía sentir como un milagro. Cuando el arroz estaba listo, se sentaron en el suelo, alrededor de la mesa baja. Las paredes de bambú mantenían el calor cerca afuera. El huerto se instaló en la noche como un largo suspiro. Na llenó el tazón de Alex, primero sin pensar. Alex notó, pero no bromeó. Lo aceptó como si el cuidado no fuera algo que ella tuviera que ganarse el derecho a dar. Comieron en silencio, al principio no incómodamente cómodo. El tipo de silencio que sucede cuando las personas se sienten lo suficientemente seguras como para dejar de actuar. Entonces, Tuna habló, su voz casi demasiado suave. «¿Recuerdas cómo solía ser Alex?». Hizo una pausa, palillos flotando. «Recuerdo que dijo con cuidado». Tuna miró fijamente su tazón. «Me odié por ser tan débil». Alex dejó sus palillos a Tun. Ella tragó. «Hubo noches que lloré tan silenciosamente porque no quería que Henry lo sintiera. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte. Pero no sabía cómo». Alex se inclinó hacia adelante sin tocarla. Todavía lo vi suficientemente cerca para que pudiera sentir que no estaba sola. Y ahora preguntó. Los dedos de Tuna se apretaron alrededor de su tazón y luego se aflojaron. Ella levantó los ojos. «Ahora todavía tengo miedo», a veces admitió, «pero no me controla como antes. Puedo respirar de nuevo. Puedo mirar a Henry y no sentir que estoy a punto de romperme». La mirada de Alex se suavizó como una mano en su hombro. «Eso no es una debilidad», dijo, «eso es supervivencia y se convirtió en mi fuerza». «Tú». Na parpadeó rápidamente manteniéndose junta.
Entonces, una pequeña sonrisa apareció real, no practicada. Henry golpeó sus pequeñas manos sobre la mesa, exigiendo atención como un rey. Alex rió entre dientes y le ofreció un pequeño bocado. Henry lo aceptó con serio orgullo. Tuna los observó y algo dentro de ella se asentó por primera vez en mucho tiempo. No solo esperaba paz, casi podía tocarla después de la cena. La casa se sentía aún más pequeña en el mejor sentido, como si el calor hubiera llenado cada rincón y expulsado viejos fantasmas. Los párpados de Henry se cerraron. La olla de sopa estaba con solo una fina capa de caldo en el fondo. Tú. Na tomó los platos, pero Alex se acercó. Primero yo lo haré, dijo. Ya ayudaste suficiente, respondió. Y escuchó cómo su voz ya no sonaba como pánico disfrazado de orgullo, sonaba como alguien aprendiendo a aceptar el cuidado sin convertirlo en deuda. Alex corrió agua en el fregadero, mangas enrolladas, movimientos más altos, sin prisa. Tú. Na levantó a Henry balanceándose suavemente, sus dedos curvados en su camisa. Su cabeza descansaba bajo su barbilla cálida y confiada. Observó a Alex por un momento. Luego apartó la mirada. Los ojos picaban de nuevo, no de dolor, esta vez de alivio, por el extraño dolor de darse cuenta de que no se estaba preparando. Estaba respirando cuando Henry se inquietó. Ella lo acostó con dulzura practicada, dándole palmaditas en la espalda, tarareando en voz baja, hasta que su respiración se volvió lenta incluso solo entonces regresó a la mesa. Alex terminó de secarse las manos y se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca para sentirse real, lo suficientemente lejos para sentirse respetuoso afuera. La noche se profundizó dentro, la luz de la lámpara se sostuvo, y Tuna con la nota aún no escrita, pero la promesa ya formándose entre ellos. Susurró en el silencio. A veces todavía no puedo creer que esté aquí. Alex inclinó la cabeza. Aquí en esta vida, dijo con la voz temblorosa, solo un poco, no corriendo, no escondiéndome dentro de mi propio miedo. Respiró las palabras, se sintieron pesadas, pero no las soltó. Entonces pensé que ser fuerte significaba nunca temblar. Sus ojos se levantaron hacia los de él, pero yo temblaba mucho. Alex no interrumpió, solo se quedó y de alguna manera ese fue el comienzo de todo. Alex mantuvo la voz baja, como si las paredes de bambú pudieran llevar cada palabra directamente a los sueños de Henry. Y tú seguiste adelante, dijo incluso mientras temblaba las manos de Tuna. Se apretaron juntas en su regazo. No quería lástima, no quería a nadie mirarla como si hubiera sobrevivido por accidente. Así que levantó la barbilla pequeña y testaruda y lo miró a los ojos. Ya no soy esa chica, dijo suavemente, pero tampoco estoy fingiendo que el pasado no sucedió. Alex asintió una vez lento y seguro. Bien, murmuró. No la borres. Ella construyó a la mujer sentada frente a mí. La frase golpeó a tú, nada más fuerte de lo que esperaba. Su respiración se quedó atrapada y por un segundo miró hacia otro lado parpadeando. Rápido. Era extraño cómo la comodidad podía hacerla sentir expuesta. El miedo solía ser más fácil. Podías luchar contra el miedo. Podías planear alrededor de él. Pero la paz exigía que dejaras de agarrar el borde de la mesa y finalmente dejaras que tus manos descansaran afuera. Los insectos se hicieron más fuertes y luego se suavizaron de nuevo. El aire del huerto se deslizó por las grietas del bambú fresco y limpio, rozando su piel como un recordatorio de que el mundo seguía avanzando. ¿Tú? Na miró hacia Henry. Dormía en la estera boca ligeramente abierta, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo tan constante que casi no parecía real. Ella lo miró como una persona mira el fuego, medio aliviada, medio asustada de que pudiera apagarse si miraba hacia otro lado. Quiero que él recuerde calidez, susurró, no caos. No el sonido del llanto de su madre cuando pensó que nadie podía oír. La mirada de Alex siguió la de ella cuando habló. Su voz sonó más áspera, como si estuviera conteniendo algo.
Lo hará, dijo, porque eres tú quien lo crea. Tú. Na dejó escapar un suspiro que se convirtió en una risa silenciosa, delgada y temblorosa. Algunos días todavía siento que estoy aprendiendo a estar tranquilo. Entonces sigue aprendiendo. Alex, respondió un día a la vez. Así es como lo hace la gente fuerte. Ella lo miró y el silencio entre ellos se llenó de todo lo que no dijeron en voz alta. Las noches en que él se había preocupado, los momentos en que ella casi se había roto la forma, en que Henry se había convertido en el centro de ambos mundos, sin que ninguno de los dos lo anunciara. Entonces, Tuna preguntó en voz baja pero directamente, ¿alguna vez te cansas, Alex? Alex parpadeó la pregunta tomándolo por sorpresa. Por un momento parecía más joven, menos como el hombre constante que siempre aparecía más. Como alguien que también llevaba peso en sus huesos, sí, admitió, y la honestidad hizo que su pecho se apretara. Me canso, dudó y luego agregó. Pero cuando yo también te veo se siente que vale la pena. Tú. Na lo miró fijamente, labios apretados. La emoción subió tan rápido que la sobresaltó. Odiaba que su cuerpo aún recordara el pánico. Lo rápido que podían aparecer las lágrimas en el momento en que finalmente se sintió a salvo. Alex no se acercó a través de la mesa y la atrapó en la comodidad. No le exigió nada. Simplemente se puso de pie y caminó hacia la puerta comprobando el pestillo. Luego, la pequeña ventana no fue dramático. Solo ten cuidado, silencio. Protección como si lo hubiera estado haciendo durante tanto tiempo que vivía en sus manos. Cuando regresó se sentó de nuevo, no muy cerca, no muy lejos. No puedo quedarme toda la noche, dijo en voz baja, como si no quisiera que las palabras la lastimaran. Tú. Na asintió la frase. No cortó como lo habría hecho meses atrás. No sonó a abandono. Sonó a realidad, algo estable, algo honesto. Sé que murmuró. Tienes el trabajo del huerto mañana por la mañana y tienes a Henry. Alex interrumpió suavemente y tú bajó la voz. No olvides esa parte. Tú. Na tragó. Estoy tratando de no hacer una pausa. La lámpara zumbó débilmente en algún lugar afuera. Una motocicleta pasó muy lejos en el camino. Su sonido se desvaneció en la noche. Tuna lo notó y no se inmutó. Esa sola comprensión hizo que sus ojos ardieran. Alex alcanzó en su bolsillo y sacó una nota doblada. La puso sobre la mesa, como si no fuera nada. Tú. Na la miró confundida. ¿Qué es eso? Solo algo para los días que olvidas, dijo Alex. Sus ojos sostuvieron los de ella firmemente como si quisiera que las palabras aterrizaran correctamente. Ella la desdobló cuidadosamente. Léela una vez y otra vez. Come bien, duerme bien. Si te sientes pesado, llámame. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Su visión se nubló, una lágrima se deslizó sin permiso. Ella rió por lo bajo y se la secó, pero su sonrisa se mantuvo. Suave, avergonzada, agradecida. De repente eres injusta, susurró el ceño de Alex fruncido. Injusto. Haces que sea difícil mantenerse a la defensiva, dijo Tú. Una voz temblorosa, no de miedo sino de la peligrosa ternura de ser comprendida. Pasé tanto tiempo creyendo que si me relajaba algo malo, sucedería. Como el momento en que dejara de prepararme, el mundo se aprovecharía de mí otra vez. La expresión de Alex se suavizó. No tienes que estar a la defensiva. Aquí, dijo Tú. Na negó con la cabeza ligeramente sin rechazarlo. Solo corrigiendo la forma de la verdad. No estoy sola, susurró. Pero tampoco quiero depender de tú de una manera que me hace desaparecer. Necesito mantener mis propios pies en la tierra. Los ojos de Alex se calentaron con algo así como orgullo. Bien, dijo, eso es exactamente lo que quiero. No estoy aquí para llevarte como si no pudieras caminar. Hizo una pausa y luego agregó. Estoy aquí para caminar a tu lado mientras aprendes a confiar en el suelo de nuevo. Tuna contuvo.
La respiración lo miró fijamente y por un segundo pareció que podría llorar de nuevo, pero no lo hizo en cambio. Asintió lenta y firmemente como si la mujer que solía ser finalmente estuviera dando un paso atrás y dejando que la nueva versión tomara el liderazgo. Se quedaron quietos y se movieron hacia la puerta juntos. El aire de la noche entró fresco. Y fresco. Los pomelos se erguían como testigos silenciosos bajo el cielo oscuro. Sus hojas apenas se movían en el umbral. Alex se detuvo y la miró completamente como si estuviera memorizando esta versión de ella. Ojos brillantes pero firmes, hombros relajados, nota en su mano como algo sagrado. Tú, Na dijo voz firme pero gentil, no tienes que ser perfecta, solo sigue adelante. Tú. Na tragó saliva fuerte, lo haré. Susurró para Henry y para mí. La expresión de Alex se suavizó orgullosa, no posesiva. Esa es mi chica, dijo en voz baja. Una mujer fuerte dio un paso atrás. Luego agregó, mañana volveré, aunque sea por un ratito. La sonrisa de Tuna se ensanchó y esta vez llegó a sus ojos sin miedo escondido detrás de ella. Está bien, dijo simplemente mientras Alex caminaba hacia la noche. Tuna no sintió el viejo pánico aumentar. Lo vio irse hasta que su silueta se desdibujó en las sombras del huerto. Luego cerró la puerta suavemente. Revisó el pestillo con manos tranquilas. No porque estuviera aterrorizada, sino porque estaba cuidando su vida. Como lo hacen las personas fuertes, silenciosamente, consistentemente, sin drama. Regresó a la alfombra y miró a Henry. Él dormía pacíficamente, inconsciente de promesas y tormentas y curación. La casa de bambú brillaba con una luz cálida, y en el pecho de Tuna algo firme permaneció tranquilo, resistente y real. No la ausencia de tormentas, sino la presencia de fuerza. Che trong tay anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Tư Ranh phát hiện và nhìn lao thẳng vào vùng sâu. Tiếng cười giòn tan bởi kêu vang khắp rừng khi cả hai dựa theo qua gốc tre xung tua từng núi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sống bắt gọn con rúi trong tiếng hét lên xuống. Họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình mà vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tử Tiêu. Anh bắt dịu dàng lên núi khắc ấy. Chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng và một con rúi, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Tử Tiêu cùng mặt mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc cạnh khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Và niềm hạnh phúc nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?